Mami, mañana tengo que llevar este colegio para el cuaderno. ¿Cómo? Mañana tengo que llevar este cuaderno al cuaderno, había dicho. Dijiste que sí tenías que llevar ese colegio al cuaderno. Este cuaderno. Pues es que se supone que ya ¿Está apagado todo? ¿El micrófono en la cámara? El micrófono no. Mami. Señor. Mami. Buenas tardes. Marjorie, ¿cómo estás? Buenas noches, instructor. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes a todos los que ya ingresaron. Bienvenidos a este nuevo periodo. Esperamos que puedan continuar normalmente su proceso y exitosamente llegar a final, culminando su proceso formativo en lo que resta de esta parte del periodo, la fase lectiva. Igualmente que la parte productiva, ustedes ya tienen concertado con la empresa, pues también la puedan agilizar y prontamente los veamos como colegas ubicados ya en ese mundo profesional. Bienvenidos, hoy vamos a mirar ya la parte de presentar informe de la propuesta en términos del proyecto formativo. Voy a permitirme compartir. Si hay alguien que quiera comentar algo, quedan 2 minuticos para iniciar. Bien, pueden, si quiere saludar o decir algo.
Si alguien, ustedes ven que quiere ingresar y yo estoy distraído en la presentación, les agradezco si me pueden colaborar para invitarlos o darle acceso. Creo que ustedes también pueden darle acceso una vez que yo esté en la presentación. Creo que ustedes pueden presentar, decirle aprobar ingreso. Entonces, les agradezco. ¿Alguien quiere comentar algo de bienvenida? ¿Compartirlo a los compañeros? Mayure o Patricia, David. ¿Ah? Bueno, bienvenidos. Voy a iniciar a compartir el material. Si hay alguna pregunta, les agradezco. La van anotando. Y al final me comenta si por un dado caso se congela la imagen o se va el audio, me pueden enviar por el WhatsApp solicitud para revisar o devolverme, como sea, no hay ningún inconveniente. Les agradezco. Buenas noches, Viviana. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, que tiene que ver con el informe escrito, con la aplicación a la empresa del proyecto. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver el material? Les agradezco. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio entonces formalmente. Nuevamente agradezco la asistencia, la grabación quedará a partir de mañana, espero, o hoy mismo si es posible, para aquellas personas que no puedan asistir o que quieran revisar. Igualmente acostumbro a enviar el material en PDF a sus correos para que lo tengan presente. Y si tienen el requerimiento para ampliar sí, lo que hayamos visto, con mucho gusto a la orden. Entonces, la evidencia corresponde al resultado de aprendizaje 69, en la guía aprendizaje 5, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, informe escrito con la aplicación a la empresa del proyecto. En la agenda vamos a mirar lo que compete al cronograma, a la temática de logística y distribución, que es el gran tema en que estamos insertos en la coordinación de esos procesos, lo que entendemos como flujo de mercancías y tipos de flujos logísticos. Los procesos logísticos es el corazón, el área medular de lo que estamos mirando en esta propuesta, cómo agregar promesa de valor y la evidencia a entregar. Los criterios para evaluar la evidencia y la sesión de preguntas para aclarar dudas. El cronograma para esta actividad, dijimos que corresponde al RAP 69, monitorear el flujo de la operación logística de acuerdo con las políticas de distribución de la empresa, y la evidencia del producto del informe escrito con la aplicación de la empresa, el proyecto. Inicia en la fecha y termina el 17 de la semana entrante. Como introducción decimos que los procesos logísticos son una herramienta clave para hacer realidad la promesa de valor que la empresa tiene, no solamente la misión, sino realmente cómo le cumple la empresa a ese mercado, a esos clientes en donde está inserta prestando sus servicios. Decimos que la logística como área inteligente de la organización le permite a la empresa cumplir con las expectativas de sus usuarios, de sus clientes, garantizando que estos obtengan a satisfacción ese servicio que necesitan y además sean fieles, nos fidelicemos a nuestro servicio, ¿no? De tal manera, debemos declarar que los procesos logísticos que
conocemos como almacenamiento, transporte, gestión de inventario, procesamiento de pedidos, distribución y la parte de control y monitoreo, son aquellos procesos que como actividades van a contribuir en una cadena a que la logística garantice que el producto llegue desde el proveedor hasta el cliente de manera eficiente, ¿sí? Con prontitud y evitando pues, las no conformidades, ¿cierto? Adicional, bajando los costos o tratando de optimizar esa inversión que hace el cliente para que no tengamos sobrecostos o reprocesos. En la logística de distribución es muy importante que se organiza desde proveedores, desde que entran los productos como mercancía, ¿cierto?, a la organización. Y en este proceso van a haber actividades de un encadenamiento, lo que se conoce como la gestión de la cadena de suministro, o supply chain management, ¿sí?, la administración de la cadena. Decimos que esta es la gestión clave del empresario como herramienta para aumentar la productividad de la empresa y ser más competitivo en el mercado. El empresario que cumple con esto, pues no solamente tiene más rendimientos, más rentabilidad, sino más credibilidad en el mercado, empieza a posicionarse por encima de la competencia. Entonces, en esa medida decimos que es más competitivo. Por eso el proyecto tiene que buscar eso. ¿Cómo estamos llevando a que nuestra empresa, donde estamos presentando el proyecto, sea más competitiva? Entonces decimos que el flujo logístico, que es el que vamos a determinar con un diagrama, cuáles son los procesos inherentes, muestre cuáles son esos procesos en los cuales la empresa pasa de adquirir una mercancía y volverla a un producto o un servicio, ¿cierto? Bien sea que hagamos refrescos o hagamos correo, ¿sí? Siempre va a haber un producto o un servicio final y tenemos que mirar cómo es el proceso para prestar ese servicio o construir ese producto. El flujo logístico entonces engloba todas las actividades porque pasa el producto o mercancía desde la etapa de producción o adquisición de ese bien o servicio inicial, en la medida en que la empresa lo opera, lo mejora, lo transforma, ¿sí?, hasta la comercialización final, incluyendo el transporte interno, externo, ¿sí?, terrestre, aéreo, naviero, férreo, el que se requiera, y pasando los procesos de almacenamiento y de distribución. Gestionar estas actividades entonces es lo clave en el flujo de mercancías para que haya un movimiento continuo de los recursos e igualmente de la información que permita que el proceso funcione adecuadamente. Entonces decimos que el primer paso es conocer a profundidad qué es lo que hace la empresa, cuál es la logística en la organización de prestación del servicio. Por eso se les va a pedir ahí, inicialmente, identifique cuál es el flujo logístico, ideal con un diagrama en donde muestren las diferentes actividades en el proceso de prestación del servicio o de producción del bien. Entonces, según la etapa en que operen los empresarios, podemos decir que hay unos flujos internos y unos flujos externos. Los flujos internos son conocidos como los flujos de producción, bien sea que sea una fábrica o una empresa que preste servicios. Estamos produciendo, bien sea bienes o servicios. Y hacen referencia a los movimientos con los componentes necesarios, con aquellos factores o elementos que permiten que el producto o servicio se vaya construyendo, se vaya prestando, con los diferentes materiales, áreas o diferentes proveedores que permitan que esa red de aprovisionamiento, ¿sí?, funcione. Esto debe incluir transformación, si la hay, fabricación, manipulación, almacenamiento y transporte de materias primas. Todo lo que se requiere para hacer el producto o servicio. Y los flujos externos, decimos que tienen que ver con toda la fase de puertas hacia afuera de la empresa. Entonces hay unos flujos que son de suministro y otros flujos de distribución. El flujo de suministro tiene que ver con la circulación de las materias primas y consumibles, desde el proveedor hasta el almacén. Y el flujo de distribución conviene desde el CEDI, del centro de distribución,
de productos terminados o si elaborados hasta al almacén del cliente final, ¿sí? O al almacén que va a vender o al cliente consumidor final. El flujo de mercancía requiere identificar qué ajustes quieren para mejorar ese flujo en la operación logística. Ahí es donde está la actividad de usted. Voy a mirar aquí un momento atrás si hay alguien pidiendo ingreso. Creo que no hay inconveniente, ¿no? Por aquí ahí está Juliet. Sí, había uno. Qué pena. Listos. ¿Están viendo la diapositiva? Perdón. Sí, señor. Ok. Entonces decimos que esos ajustes necesarios son los que ustedes están proponiendo a la empresa para optimizar el proceso, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones de mejora que en el flujo de operación logística podemos incursionar para que realmente la promesa de valor de la empresa se dé, ¿sí? Entonces desde ahí ustedes van a mirar cómo ajustar ese flujo de acuerdo a las demandas, ¿sí? Del mercado. Y decimos que las demandas cada día tienden a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los gustos y preferencias cambian, porque las necesidades de consumo cambian, porque la competencia cambia, la ubicación del consumidor cambia, y necesariamente hay que mantener una mejora continua en cuanto a la eficiencia en la prestación de ese servicio, ¿sí? En mejorar el flujo logístico, mejorar los tiempos de entrega, mejorar las demoras, mejorar aquellos cuellos de botella que van a interrumpir el proceso. Entonces, dentro de eso, los objetivos y metas deben ser muy concretos y contemplarse, ¿cierto?, en las diferentes etapas o actividades de la logística, tomando indicadores que nos permitan evidenciar en qué medida estamos cambiando o en qué medida nos estamos retrasando en esa atención de nuestros clientes, ¿sí? Esos indicadores que van a permitir cómo mejorar. En la gestión de almacenes es importante conocer los procesos que tienen que ver con la administración de inventarios, servicio al cliente, ¿sí? Y lo que es la adaptación a las demandas cambiantes de la empresa. Las empresas o usuarios que atendemos pueden necesitar diferentes materiales, diferentes puntos de entrega, diferentes horarios de entrega, diferentes formas de empacado o presentación del producto de acuerdo a condiciones de mercado o de consumo. Entonces, la gestión de almacén es muy importante, no solamente es donde se guarda las materias primas o se almacenan los camiones o se guarda el correo, ¿sí? Sino tiene que empezar a gestionarse el inventario y todo el proceso inherente a esa gestión de inventarios de acuerdo a esos objetivos que buscamos de cómo mejorar. ¿Qué mejorar? Pues habrá algo que vamos a minimizar y otro que vamos a maximizar. ¿Qué queremos maximizar? Pues que los productos o servicios cada vez estén más disponibles. ¿De acuerdo a qué? Pues a la demanda de los clientes, ¿cierto? A la capacidad de almacenamiento y rotación que en un momento dado podemos tener, ¿no? Podemos ampliar, tener nuevos puntos, ¿sí? O por el contrario, hay que tener restricciones, ¿sí? Esa bodega está costando mucho, entonces hay que tener una de menor espacio o alquilar otros espacios dentro de la misma bodega, de tal manera que haya mayores rendimientos por superficie, como ejemplo. Actividades operativas en las instalaciones productivas. Igual, podemos decir, podemos mejorar, por ejemplo, si ya no usamos una grúa traspaleta manual, sino una mecánica o una eléctrica, ¿sí? ¿Por qué no una automatizada? Habría que mirar. Ya todos esos procesos son asequibles a los empresarios. Igualmente, el aseguramiento, ¿sí? En la parte de productos para evitar que haya obsolescencia, daños, pérdidas por una u otra razón, tenemos que mirar esos indicadores y cómo propiciar mejoras en el aseguramiento, si no solamente la calidad, sino la permanencia y la buena manipulación de las mercancías o productos que estemos operando o manejando en bodegas. Igualmente, la minimización, ya hicimos, por ejemplo, el espacio utilizado con el fin de aumentar ingresos, minimizar inversiones y costos en la administración. Podemos decir, con esto vamos a ser más eficientes y no que vamos a reducir trabajadores, sino
vamos a ser más productivos y con esta misma nómina podemos incluso pensar en abrir un nuevo punto, ¿sí? Riesgos de personal, producto de instalaciones, podemos prever eso. ¿Cuáles fueron los factores de seguridad y salud que podemos mejorar? Por ejemplo, por rotación, por capacitación, por adecuado uso de los elementos de protección personal y demás, ¿sí? Las pérdidas por robo, daños y mercancías, igual tenemos que minimizarlos. Los procedimientos innecesarios y los reprocesos. Claro, se mandó una mercancía por una ruta que no era. Se empacó erróneamente en un cross-docking una mercancía que no debía ir. ¿Qué situaciones podemos identificar que sean susceptibles de mejora? Igualmente las economías de escala, que tienen que ver con bajar los costos por manejar mayores volúmenes. Por ejemplo, evitar demoras en las entregas cuando logramos lotes en los cuales logremos una distribución regional o zonal y evitar diferentes tipos de transporte o muchos eventos de transporte, reduciendo el número de rutas o mejorando la eficiencia de las mismas. Disminución en faltantes, igualmente es importante que en una ruta, si hay pérdidas, pues miremos cómo al manejar esas economías de escala, ¿sí? Por aseguramiento de carga, por operadores que sean más eficientes o especializados, vamos a disminuir las pérdidas, por ejemplo, cuando hay carga desunitarizada o mixta, ¿sí? Conceptos asociados entonces al flujo de mercancías para que lo tengan en cuenta, y dijimos que tiene que ver con almacenamiento, que tiene que ver con toda la verificación de características del producto, peso, fragilidad, rotación, fecha, expiración, todo esto. Tenemos que tener muy en claro las fichas técnicas del producto, ¿no? Para ver cuáles son sus condiciones de operación, de manipulación, de almacenamiento en sí. Y el control de inventario como tal, mirar lo que implica el manejo de tipos de inventarios, ¿sí? Cuáles son los indicadores en la parte del registro, ¿sí? Cuáles son los desplazamientos internos que van a ocasionar no conformidades, transferencias o daños, ¿sí? Tenemos que ir mirando eso, cuáles son los indicadores que se manejan en estas áreas para tratar de mejorar o optimizar estos procesos. Igualmente en los procesos de despacho, preparación de pedidos o producción no terminada. En el despacho, pues tener en cuenta lo que es el cargue, ¿sí? La adecuación o la carga para los vehículos que se van a tener en cuenta, todo lo que tiene que ver con los documentos de transporte, de inspección física, de ruteo, ¿sí? En el pick and pack, en la parte ya de cómo se recogen los productos, cómo se organizan los pedidos o el empaquetado, la naturaleza de los mismos, si se pueden o no se pueden almacenar conjuntamente, si se pueden transportar o no igualmente de manera unificada o no, si hay especificaciones puntuales de cada producto para un tipo de almacenamiento y transporte específico. La producción no terminada, igualmente, o los servicios no prestados aún, cómo podemos prevenir que esas situaciones pues no se nos salgan de las manos, ¿no? A veces un producto o un servicio se queda ahí esperando una orden porque no se logró completar una ruta o porque el camión sufrió alguna avería o un retraso y se nos pueden estar retrasando procesos. En eso tener mucho cuidado. Los modos y medios de transporte, acá es muy importante que lo tengan en cuenta. Los modos en cuanto a si es aéreo, fluvial, marítimo, si es terrestre o ferroviario, o se requiere manejar ductos, ¿sí? En el caso de líquidos, o en canecas o demás. Si existe combinación de formas, si por ejemplo vamos a tener un transporte que es marítimo, de descarga férrea, de distribución aérea para puertos intermedios o ciudades intermedias, luego distribución férrea o a nivel terrestre. Sí, tener muy en cuenta eso, sobre todo cuando se trata de o exportaciones. Los medios de transporte, entonces, de acuerdo a eso, cuáles son los tipos de vehículos, de acuerdo al volumen, al peso permitido, a las condiciones de carga que se requieren. Y en esto, mirar cuáles son las ventajas y desventajas según las selecciones para que ustedes puedan ofrecer y decir, vea, con este se puede obtener mejores precios o abaratar
el transporte o el consumo no sé, combustible o tiempos de recorridos en ruta o entradas a ciudades donde vamos a perder tiempo por congestión, por diferentes factores. Esto tiene que ver necesariamente con el tipo y la cantidad de mercancía que en un momento dado estemos manejando, ¿sí? Entonces, escojan una posible ruta con un posible volumen y tipos de mercancías, porque no pueden generalizar. Si no, escojan una ruta y un tipo de mercancía en la cual ustedes van a proponer esa optimización. No hablen en términos generales, sino de manera muy puntual, específica. Escojan una ruta en donde ustedes puedan presentar un proyecto en un informe en donde van a mejorar la logística de distribución de ese producto o servicio. Entonces podemos decir que el modo... Disculpe, Sí, es señora. que creo que se quedó trabada en la número 9 Voy a mirar. y hay compañeros que no han podido ingresar porque no sale el letrero para admitirlos. Ah, carachas. Bueno, ya vamos aquí a darles a todos y volvemos a mirar en cuál. En la 9. Por favor. Puedes hacerme favor. Ahí abrió micrófono. Gracias, Miguel Ángel. Entonces vale la pena yo que llegar, el vale llegó y guardó las cosas en el torno que tenía en el colegio. Que se quitó el pantalón, el suéter, todo. Bueno, qué pena, Miguel Ángel, le deshabilité el micrófono. Fernando, ¿ibas a decirnos algo? ¿No? Bueno, gracias. Por favor, me informan si ahí estamos viendo. Sí, señor. ¿Qué diapositiva es? Sí, señor. 17. Listo. Bueno, okay. Gracias por informar. Entonces, tener en cuenta, por ejemplo, si el transporte es marítimo, ¿sí? Si son granileros, frigoríficos o ro-ro, ¿sí? De acuerdo al tipo de carga. Pues ustedes van a especificar, ¿sí? Escojan una sola, no es que en la empresa se hace de todo, no. Escojan un tipo de producto y una ruta y un destino y háganle ese análisis y cuál es la mejora, ¿sí? Muy puntual, no se ponga que vamos a establecer un programa o un proyecto de mejora para las 10 rutas de 20 productos. No, pues eso no hay cuándo hacerlo. Pues el día de mañana, sistematizadamente, seguramente se lo podrán hacer. Por ahora escojan una ruta, un destino y un producto. Y cómo mejorar conforme indicadores que ojalá sean ciertos, que ustedes los tengan. Pues no es que van a juzgar la empresa ni a nadie en particular, sino están haciendo una propuesta de cómo mejorar optimizando esos indicadores mediante mejora en los procesos logísticos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al modo medio, hacer esa aproximación. Si es aéreo, entonces si son aviones, aviones mixtos, avionetas o helicópteros. Si son férreos, pues igual, qué tipo de carga y rutas y tiempos, ¿sí? Si son ductos, igualmente, pues de acuerdo a qué van a transportar, si son líquidos, sólidos, si podemos, gases, bueno. Entonces es importante que ese monitoreo del flujo de mercancías, pues ustedes impliquen hacer supervisión, o sea, en qué medida ustedes van a establecer mecanismos de control, seguimiento, en donde pondrán puntos de control o en patios van a usar drones o cámaras de monitoreo en ciertos puntos de la ruta o GPS para ubicar posicionamiento o indicadores de permanencia en ruta, ¿sí? O de desviación de rutas o demoras por cuestiones de X o Y razón en vía, ¿sí? Pero que esos indicadores ustedes les puedan hacer seguimiento para identificar cuando se presenten desviaciones o no conformidades frente a esos indicadores, ¿sí? ¿Por qué hubo pérdidas en tal ruta? Entonces, que ustedes empiecen a hacerle la trazabilidad, dónde paró, dónde hubo demoras, qué carga bajó, qué carga subió, ¿sí? Cambios de operarios, cambios de transportadores, qué situaciones se pueden mirar, mirando plazos y requisitos en todo lo que es la parte de supervisar los contratos de transporte, de almacenamiento, de entrega, sobre todo. ¿Listos?
Y lo otro que tenemos que mirar en cuanto a los elementos de seguimiento, entonces tendrá que ver con la velocidad, la consistencia y el tipo de control, ¿sí? Así como el medio que utilicen, ¿sí? Pues la velocidad decimos que es el tiempo de llevar un producto de un sitio a otro. La consistencia es la capacidad que tiene un proveedor o un agente de llegar a esos destinos en las mejores condiciones, de acuerdo a lo contratado y a lo programado. Y el control, la verificación que las condiciones se den, ¿sí? En cuanto al transporte, que si fue el tipo de transporte, el estado del mismo, las condiciones de mantenimiento mecánica y demás que puede presentar, ¿sí? Y el seguimiento del mismo, de la prestación del servicio y demás elementos. Elementos igualmente que tienen que ver con la capacidad de carga o con la seguridad. La capacidad de carga, pues que sí hayamos escogido el vehículo adecuado de acuerdo al tipo de carga, si se cumplió con la totalidad de carga o no, ¿sí? Si los volúmenes eran adecuados de acuerdo a eso, si la seguridad garantizó que el transporte llegara en los tiempos y la mercancía sin devoluciones, sin daños. Y luego viene analizar el plan de ruta. Es muy importante ya en la parte de distribución, mirar la planeación o planificación de ruta, los tiempos, las rutas, cuáles son las vías alternativas, ¿sí? Identificar los recursos disponibles para planificar la ruta óptima, ¿sí? Para que la entrega sea eficaz, sobre todo en esa última milla. Para esto es necesario que ustedes cuenten dónde van a hacer las cargas y el descargue, dónde se van a hacer los procesos de cross-docking, ¿sí? Dónde se van a hacer toda la parte no sé, van a hacer entrega a minoristas o a mayoristas, hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa. Y tener en cuenta, pues, que hay indicadores que para esto igual nos van a mostrar el tipo de vehículo, ¿sí? Para mirar la cantidad y volumen, peso, sin que el vehículo sea afectado, porque si no, por bajar costos, usamos un vehículo que se nos demoró porque tuvo problemas mecánicos, o peor aún, tuvo problemas por sobredimensionar carga, ¿sí? O problemas en báscula porque sobreexcedía los límites, no sé, o paso de puentes, uno tiene que mirar todo eso. La cantidad de unidades disponibles en cuanto a inventarios con los cuales se va a llenar esos vehículos, el volumen de almacenamiento, peso, sí que afecta el rendimiento. La verificación de los recursos tiene que ver de acuerdo a las rutas, ¿sí? ¿Qué ruta estamos teniendo en cuenta? La urgencia para utilizar o no un vehículo, de acuerdo a, pues, qué es lo que quiere el cliente en un momento dado. Tenemos que hacer entregas urgentes o, por el contrario, no necesariamente implica que sea tiempo, sino que sea calidad frente a cuidado por mercancía frágil, por ejemplo. Tener en cuenta que hay procesos que nos van a permitir medir eso, ya como por ejemplo lo que hemos visto en el Waze, ¿sí? Que fácilmente es un sistema de información que nos permite ubicar en tiempos reales la mercancía o el vehículo en tránsito. Pues cuando ya tengamos qué es lo que necesitamos, hay que mirar ya la configuración de rutas. Entonces habrá algunas que se hace para carga pesada, como este sistema de información de costos eficientes en el CICETAC, o el Busfinder, que se utiliza para navegación marítima, o el Freight Radar 24 para la partida de carga de aviones, o la parte INRIX para manejo de carga terrestre de camiones. El Waze lo podemos utilizar de manera pues operativa aquí, didáctica. Igual, si ustedes pueden manejar carga en motos o vehículos de pequeño cilindraje o vehículos que no tengan mayor requerimiento en carretera con Waze sin necesidad de que tengan dispositivos de rastreo satelital, ¿no? El Waze va a permitirnos ubicar y hacer ese ruteo muy fácilmente. Con la información clave, entonces, identificamos la ruta logística seleccionando las mejores rutas. ¿Cómo establecemos criterios para seleccionar una ruta? Pues por la capacidad y niveles de servicio de la ruta, ¿sí? En donde hay menos demoras por obras en la vía, o donde hay menos demoras por problemas de orden público,
o por posibles problemas de avalanchas, inundaciones y demás. Entonces, esto tiene que mirarse igualmente por los tiempos de desplazamiento, los horarios de pasar por ciertos sitios, la necesidad de pernoctar, de pagar peajes, de consumo de combustibles y demás, con el objeto, uno, de buscar las trayectorias con menos recorrido y menor tiempo, dos, minimizar los costos operativos y tres, pensar siempre que el empresario, así no sea dueño, pues quien va a proveer está pensando en el desgaste de equipos y en toda la parte de utilización de talento humano, de personal que se requiere, que también el desgaste, pues frente a más tiempos en carretera, pues son posiblemente más riesgos y más demoras y más costos. Se debe tener en cuenta entonces para la selección de la flota las características de esta en cuanto a capacidad de carga, volumen y peso, el tamaño de los vehículos, ¿no? Si son cargas extradimensionadas normales, si son vehículos que requieren doble tándem o trailers o son camiones de distribución en área urbano o pequeños vehículos que podamos utilizar en esa última milla, tenerlo en cuenta. Y tener en cuenta la parte ya de infraestructura o configuración de la vía, de los tipos de vías por donde vamos a pasar, si son vías primarias, secundarias o terciarias, si son vías que tienen obras, ¿sí? Tenemos que estar previendo eso, ¿sí? Hoy en día, pues, el país está creciendo, está avanzando, hay muchos frentes de obra, pues hay que estar pendientes de esos cambios que se están viendo en una realidad que es vigente a nivel nacional. Tener en cuenta las ciudades, ya que habrá ciudades en donde las vías cambian de 3 carriles a 2 o a 1 o a carriles de doble vía, ¿sí? Pendientes pronunciadas, ¿sí? Condiciones de seguridad, lo que estamos hablando, por ejemplo, problemas de orden social, orden público, el estado de las vías, la congestión en horas de pico en ciertas zonas, eso tenemos que tenerlo en cuenta, entre otras posibles condiciones. Los requerimientos en la distribución tienen que ver, entonces decimos, con la planificación y control del movimiento de las mercancías, desde el lugar en que el proveedor no la coloca hasta el sitio establecido para la entrega. Entonces habrá un transporte interno y un transporte externo. El transporte interno, aquel que se requiere dentro de las instalaciones de la empresa, y el transporte externo, el que se necesita para llegar desde el punto de salida de las puertas de la empresa o el punto de distribución hasta el consumidor final. Es importante mirar esto, que el plan de ruta tiene que ver con escoger la vía principal, ¿no? En este caso, pues, en caso colombiano, son las carreteras, los principales medios de distribución logística, y por ello es importante que ustedes aprendan y tengan su manual de rutas, conozcan cuáles son las vías principales de acuerdo al departamento, la región, ¿sí? Cuáles son las limitantes de acuerdo a los kilómetros recorridos, cómo va variando esa vía, donde hay paradas, donde hay peajes, donde se pueden presentar problemas de una u otra situación. Esto les va a ustedes a ir dando toda la oportunidad de analizar y diseñar rutas. Si ustedes no conocen cuáles son las vías por donde va a transitar el vehículo que lleva el producto, pues difícilmente ustedes pueden hacer una planeación acertada, ¿sí? Analizar y diseñar esas rutas es la prioridad de toda empresa en logística. ¿Para qué? Para planear estrategias de distribución previendo las posibles demoras que se puedan presentar. Y sobre todo en la última milla, ¿no? En las ciudades donde están nuestros consumidores. Ustedes tienen que conocer cuáles son los limitantes de las horas pico, los cuellos de botella, las situaciones de obra, ¿sí? Qué tipos de volúmenes y de peso, qué tipos de vehículos pueden transitar en ciertas zonas, teniendo en cuenta las restricciones de circulación de vehículos de carga en zonas urbanas, ¿sí? Sobre todo. Entonces, el informe que tienen que tener en cuenta, pilas con eso, definir claramente la cobertura de la empresa. Entonces, así la empresa sea internacional, multinacional, ustedes definan dentro de eso cuál va a ser el proyecto. Escojan una ruta, ¿sí? Ojalá, si la van a mostrar con lo internacional, bien interesante, muéstrenla. Identifique cuáles son los escalones en la cadena de suministro, o sea, la supply chain, su cadena de aprovisionamiento o distribución,
¿sí? Un diagrama en donde muestren cada una de las fases o actividades y quienes intervienen. Determinen los procesos clave, ¿sí? Dentro de la logística, dentro de los procesos logísticos, ¿cuáles son los procesos claves ahí? Analicen la demanda y la gestión de inventarios, cómo se está dando, cuáles son las frecuencias, los volúmenes, ¿sí? Y cómo estamos gestionando los inventarios para atender a esos clientes. Miren ya la parte de gestión del transporte y la distribución. Piensen en implementar tecnologías para el seguimiento, o sea, tecnologías logísticas de software, de hardware, ¿sí? Para tener control eficiente en todos los procesos. Y opcionalmente estrategias de sostenibilidad, o sea, si hay logística inversa, si hay recuperación de productos devueltos o materias de evolución, ¿sí? Como inservibles o usados, o empaques o demás. Y que se dé o se evidencie un proceso de monitorización y mejora continua, que tengan nuestros tableros de control, algunos elementos que a ustedes les permitan ver indicadores en un proceso permanente o secuencial, ¿sí? Periódico, en donde puedan ir evidenciando cómo va la mejora en su proceso. Es importante, entonces, decimos que tengan en cuenta los niveles, si hay importaciones, exportaciones, cómo se mueve la carga nacional, si se requieren transportes especiales, cómo funciona el almacenamiento, cómo se consolida la carga, cómo se hace la distribución a mayoristas y minoristas, si hay gestión aduanera y otros servicios de carga, que ustedes lo tengan muy puntual. Y revisar en esa cadena las áreas que van a impactar en la promesa de valor de la empresa, ¿no? Proveedores, producción, transporte, almacenamiento, proceso de impuesto, si se tienen como tal. Optimizar los procesos, ya entonces ustedes indican cuáles son los aspectos que ustedes encuentran que son susceptibles de mejora, en donde encuentran indicadores en donde hay pérdidas, atrasos, devoluciones, ¿sí? No conformidades, y en qué puntos, en qué fases o actividades de la cadena logística. Entonces, ustedes van a hacer, por ejemplo, mejora en el tiempo de respuesta. Se van a reducir tiempos de preparación, despacho y entrega de pedidos. Entonces, es que tiene que ver con inventarios o almacén. Van a minimizar errores. ¿En dónde? ¿Sí? Es que hayan resultado PQRs o evoluciones en donde el producto llega con daños por la operación en almacén, o por operación de carga y descargue, o por operación en el proceso de cargue en contenedores o en descargue de, no sé, vehículos pesados, donde se pueden estar dando esas condiciones de mejora. La automatización de procesos, hasta donde sea posible, empiecen a pensar en esto, ya automatizar desde racks o pedidos para que los proveedores tengan de manera automatizada los requerimientos de la empresa, es una realidad. Igualmente hacer despachos automatizados desde almacenes es una realidad. Cargar o descargar grandes anaqueles o racks automatizados es otra realidad posible. Hacer inventario utilizando drones, por ejemplo, ya es una realidad. O que ustedes utilicen RFID para hacer inventario, control de inventario en entrada y salida a bodegas o en carga de camiones. Es muy importante que empiecen a mirar eso. El seguimiento de entrega, por ejemplo, que pueden automatizar procesos con rastreadores en vehículos o en carga para identificar en dónde va en un momento dado en vía, el estado de la carga y demás. Y la selección de socios estratégicos. ¿Cuáles serían las empresas con las cuales ustedes pueden tener un transporte de distribución confiable en donde mejoremos la puntualidad y la eficiencia en las entregas? La planeación y demanda en la gestión de inventario también es otro proceso que podemos mejorar y tiene que ver con hacer una buena predicción de la demanda. Entonces, ustedes pueden decir, vamos a mejorar el análisis de los datos históricos, de pedidos, entregas, devoluciones, ¿sí? Para prever esas necesidades. El control de inventario, si vamos a utilizar mejor rotación o los niveles de inventario, mejorando los sistemas, por ejemplo, de Just in Time, manejar la mercancía o los servicios de acuerdo a la demanda del cliente, para evitar sobrestock o falta de productos. Reabastecimiento eficiente, ¿sí? En donde procesos automatizados nos pueden asegurar que no haya interrupciones en la atención al cliente.
Por ejemplo, si una promesa de valor incluye disponibilidad inmediata de productos, el inventario siempre debe estar abastecido y bien distribuido geográficamente. Entonces, eso es lo que tenemos que, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con eso. Igual, al cliente, la empresa, si sea de courier o de logística, le puede ofrecer ese nivel de servicios. Le van a asegurar que ese servicio se lo van a prestar. Y hay que hacer un proyecto para eso. ¿Cómo? Identificando cuál es el requerimiento del cliente, cuál es el nivel de servicio de la empresa y en qué se tendría que mejorar para ofrecer ese servicio al cliente de tal manera. Igualmente el transporte y la distribución, decimos que la elección de rutas, ya dijimos que es importante, entonces tenemos que buscar un sistema de distribución, cuáles son las funciones del sistema de distribución, los modelos de distribución, cómo utilizar la optimización de rutas mediante el software, ¿sí? Para minimizar los tiempos de entrega, hacer más eficiente el transporte por medios de transporte más rápidos o menos contaminantes, según lo que el cliente necesite, ¿sí? Y según la política de la empresa. Y hacer ese monitoreo y rastreo de acuerdo a sistemas de seguimiento para informar al cliente en tiempo real dónde está su pedido, en qué condiciones está. Le puede hacer trazabilidad al mismo cliente. Igualmente tenemos que mirar los modelos descentralizados, si la fabricación va directamente al almacén, ¿sí? O si el almacén pasa a las diferentes zonas en donde se distribuye el producto. O por el contrario, si esto va a exigirle que el cliente o el distribuidor requiera más instalaciones. Eso es lo que hay que empezar a analizar, ¿sí? Si es descentralizado, si esto lo contratan, tener distribuidores locales, o si es una sola línea que el cliente tiene o la empresa tiene. ¿Sí? La empresa se encarga de manera centralizada de hacer toda la distribución a nivel nacional, regional y zonal. Tiene bodegas regionales, bodegas zonales y bodegas locales. Pues hay que mirar hasta dónde eso es óptimo, ¿no? Por los costos en el manejo y en operación de infraestructura, maquinaria, equipos y talento personal que se requiere en eso. Si el modelo es centralizado, igualmente mirar cómo se requiere esa planeación de rutas para hacer clientes bien atendidos sin necesidad de que haya almacenes intermedios, ¿cierto? Sino que cómo esa optimización de rutas va a producir ahorros por eficiencia en los tiempos de entrega, en la utilización de transporte adecuado para esas necesidades de ruta. Entonces, mirar cómo van a utilizar. Si utilizan cross-docking, entonces, ¿cómo van a utilizar esas plataformas para optimizar esos tiempos de carga y descarga, para que evitar el almacenamiento necesario y que haya un flujo de mercancía 24 horas? Entonces, eso es lo que permite el cross-docking o el paso de andenes, ¿sí? En donde usted carga un camión con otro y no pasa por bodega, ¿sí? O si usted requiere plataformas de consolidación. Usted dice, es que nos llega el producto de la costa con el producto de los llanos y necesitamos una bodega en donde tengamos que consolidar esos dos productos. Entonces necesita unas plataformas de consolidación para agrupar cargas de diferentes proveedores o de diferentes regiones. Entonces que usted lo tenga claro cómo es el proceso, ¿no? Los sistemas de gestión son muy importantes en la parte de la tecnología que se vaya a utilizar. Entonces, ¿cómo se gestionan los almacenes? Si utilizamos sistemas como Warehouse Management System en la gestión de los almacenes o en la gestión del transporte, Transport Management System, para planear y optimizar las rutas, o la optimización de pedidos, ¿sí? Para reducir tiempos de entrega. Discúlpeme un momento. Qué pena, ya te llamo que estoy en una conferencia, ya te marco. Gracias. Ya, tranquila, ya te marco. Tranquila, tranquila. Teníamos una salida para hacer una visita técnica y por última hora nos la suspendieron. Entonces, el rastreo en tiempo real es muy importante. Esa GPS o el Waze, incluso, ya popularizado de manera gratuita, se puede hacer. Mirar las estrategias de sostenibilidad, dijimos que eso es opcional si lo quieren hacer. Por ejemplo, utilizar rutas para reducir emisiones, reducir rutas, o utilizar vehículos con energías alternativas o embalajes ecológicos, o la reducción de residuos generados en almacén o en distribución. Eso ya ustedes lo miran como una opción. Y la monitorización y tiempos de mejora continua,
o sea, la parte ya de control de esos indicadores, de esas estadísticas, mirar los KPI logísticos, los tiempos de entrega, los costos de pedido, los niveles de inventario, la precisión de entrega, la satisfacción del cliente, entre otros. Ustedes pueden tener sus propios indicadores, ¿sí? Cero errores o cero devoluciones, o en qué umbral manejar las devoluciones o las conformidades, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese plan logístico se va ajustando de acuerdo a las demandas que cada día el cliente tiene nuevos requerimientos, ¿no? En volumen, en frecuencias, en nuevas rutas, en nuevos productos, en ampliación de áreas de cobertura, y que la empresa vaya mejorando su nivel de eficiencia en llegar a esto. Lo otro es buscar estrategias que sean innovadoras para llegar a niveles pues, de mayor excelencia, y que en lo posible el empresario pueda competir ya a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional, ¿sí? Entonces, para esto, pues el empresario cada día tiene que ser más eficiente, más rentable y más seguro de sus procesos. Entonces, desde ahí, seguramente los empresarios donde usted le está presentando este proyecto, pues van a mirar con muy buenos ojos que la condición de mejora es medible, ¿sí? Y que esto se integre de manera eficiente con los diferentes agentes de la cadena, específicamente con proveedores y con clientes. Igualmente que transporte y distribución vayan de la mano en ese proceso de mejora continua, que es lo que estamos mejorando. Por otro lado, decimos que si vamos a mirar logística internacional, pues ya necesariamente tenemos que ver cuáles son esos requerimientos para la operación de carga internacional, ya sea marítima o aérea, llegar de manera oportuna a otros mercados que son más exigentes, más competitivos, pero igualmente son más rentables. Entonces, esto es importante, mirar la política del COMPES, aquí se las voy a compartir, no la vamos a mirar, simplemente la política 3547, pues es una política que es un poquito viejita del 2008, pero que sigue vigente en torno a impulsar la logística para procesos de integración internacional. Yo esto se los voy a compartir para que lo tengan a nivel de referencia, qué actividades pueden mejorar. Igualmente les voy a dejar la bibliografía del caso para que puedan ampliarla, está disponible en las bibliotecas del SENA. La evidencia a entregar. La evidencia, entonces decimos, es el informe escrito, necesitan hacerlo para la empresa como una propuesta para el plan operativo en la mejora de la empresa colombiana, en el proceso de la implementación de la logística. Para esto requiere identificar el flujo de mercancías, en lo posible hágalo con un diagrama, desde el abastecimiento o relación con los proveedores hasta la distribución y entrega. Entonces, en el informe de identificar ese flujo de mercancías, señalando los medios de transporte utilizados, los tipos de vehículos, cómo están diseñadas las rutas, los recursos disponibles para prestar el servicio, cuáles son los requerimientos tanto de clientes como de proveedores, y si se tienen en el proceso importadores y exportadores. Los modelos de distribución, bien sea centralizados o descentralizados, los sistemas de información que se implementen en este momento. Y teniendo en cuenta esos indicadores de potencial mejora o debilidades que ustedes hayan encontrado, no conformidades en el proceso, elaborar ese plan de mejora para el flujo de mercancías. El informe, pues, debe identificar la empresa, qué es lo que hace la empresa en el flujo logístico, las debilidades y las opciones de mejora. ¿Hasta ahí hay claridad? ¿Preguntas? 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 Listo, entonces continuamos. Los instrumentos que se van a implementar para evaluar la evidencia tienen que ver con los criterios que usted muestra el informe señalando los conceptos asociados a la logística, el 30%. Que haya coherencia, claridad y precisión y que se entienda, 30%. Que el documento muestre que usted va a utilizar TICs y que igualmente utiliza las TIC para hacer sus diagramas, su presentación, 30%, ¿cierto? Y que está utilizando indicadores para el mejoramiento en ese flujo, ¿no? El 20%. Adicional, que incluya los conceptos de flujo, de cadena logística, de mejora de los procesos, de las actividades que tienen que ver con la función logística, ¿sí? El 10%.
y que la evidencia la entregue de manera oportuna por la plataforma del 10%. Realmente el informe, pues es lo que ustedes han venido haciendo, implementarlo en un informe escrito, y pues es una tarea muy bonita, ¿sí? Necesariamente, pues es que implementen esas mejoras que ustedes creen que dentro de la empresa son susceptibles de establecer, que al dueño, los propietarios les llame la atención, y que ustedes los pueda el empresario reconocer como personas que digan, me están haciendo muy buenas recomendaciones, miremoslas, escuchémoslos. Entonces vayan pensando en esa oportunidad, miren que es una forma de dar a conocer su formación, su capacidad de trabajo, y sobre todo que ustedes son personas que se identifican con lo que la empresa hace y con lo que la empresa puede mejorar y contribuir con una mayor eficiencia y mayor rentabilidad en sus procesos. Cuente con la colaboración que se requiera para que pues sea exitoso ese proceso y en su vida laboral ustedes puedan pues mejorar su participación en la misma. Recuerden que el empresario siempre está pendiente de opciones de mejora y que ellos mismos los vincularon a este proceso formativo de tal manera que seguramente estarán muy pendientes de escucharlos, de mirar en qué consisten sus propuestas y que podamos contribuir a que mejoren las mismas, ¿sí? Esa es la retroalimentación que les podría estar brindando, o como equipo que les podamos estar brindando para que su propuesta sea muy bien vista a nivel del empresario donde ustedes están vinculados o donde ustedes fuera también la puedan presentar. Preguntas, ¿quién me dice? Comentarios, sugerencias. Profe, una Mira, pregunta. ¿Cuál es la fecha de entrega? pues está fijada para el 17, ¿no? Pero pues igual yo en eso, pues quien entrega puntual, pues sí, tiene como más reconocimiento, pero pues si al caso alguien necesita un tiempito, pues se le puede dar un margen, pero ya empieza a tener como una consideración que lo está entregando a tiempo. ¿Alguien más? Nidia, Oscar, Viviana. Otra pregunta. Aclaraciones. Claro, lo del diagrama, identificación de procesos, aspectos de mejora, indicadores de mejora. Ok, Miguel. Miguel Ángel, ¿es pregunta o qué? Chévere, ¿cómo es? Bien, pues, Miguel Ángel. Ah, que el dedo hacia arriba. ¿Y qué es? ¿Es este mismo dedo o es otro? ¿Ese dedo es que yo quiero hablar? Dígame, Miguel Ángel. Creo que le ha quitado el micrófono. Bien, pues, Miguel Ángel, es que tenía el ruido. Bien, puedes hablar. La presentación la voy a facilitar, sí, claro. Inmediatamente les voy a compartir la presentación en PDF y si requieren algo de indicadores o acompañamiento en algún proceso, con mucho gusto, ya, profe, nos podría ayudar con este proceso para, tenemos dudas aquí, cómo presentar la mejora o en qué aspectos en los indicadores implementados o cómo identificar una PQR o una no conformidad como una acción de mejora, con mucho gusto, para eso estamos. ¿Alguien más? Buenas noches, instructor. Miguel Ángel, cuéntanos, ¿cómo te acabas de ir de vacaciones? ¿Cómo es el inicio del periodo? Muy bien, Cuéntanos. gracias. Muy bien, gracias, Bueno, vale. instructor. Instructor, Cuéntanos. quería, como usted nos está ofreciendo que nos puede Colaborar. colaborar, entonces, ¿en qué horarios nosotros podemos comunicarnos con usted? No sé. Ustedes me dicen, pues ahí hay unos horarios de atención en plataforma, pero ustedes me dicen a qué horas pueden y concertamos con el grupo en el horario que ustedes les pueden, miramos. Si tengo disponibilidad y si no, pues miramos en qué franja les queda fácil y podemos concertar, bien sea en el día, ¿no? O en la tardecita por ahí de 6, 7, que Ok, podamos atenderlos con mucho gusto. ok. Lo otro era, ¿por qué medio nos va a facilitar la presentación que usted está utilizando? ¿Por WhatsApp? Yo por WhatsApp, sí, ahorita se las comparto por PDF.
Bueno, profesor, muchas gracias, le agradezco. Por nada, Miguel Ángel, una feliz noche. Igualmente. Gracias por su pregunta. Mayuri, Juliet, cuéntenos. Profe, yo tengo una inquietud. Por ejemplo, en el caso de nosotros somos un agente logístico, pero Sí, digamos como tal, el cliente es el que maneja el tema del transporte. En ese sí. caso, ¿cómo podría ser yo? Porque nosotros Escojan, lo que nos escojan una ruta, encargamos es de... escojan una ruta y un producto, partan de ahí, ¿sí? Y háganle la trazabilidad tal cual, ¿sí? Así el cliente ponga un tipo de vehículo, háganle la trazabilidad como está y ustedes miren si se podría optimizar para decirle al cliente, vea, usted podría mejorar su proceso logístico con tal tipo de transporte o con tal tipo de monitoreo o con tales frecuencias, ¿sí? No necesariamente la empresa tiene que ser dueña de todos los procesos, ¿sí? Pero sí podemos dar recomendaciones a todos los que intervienen. Esa es la parte interesante de la coordinación de procesos logísticos, que ustedes pueden hacer análisis de todo el proceso y dar recomendaciones a los agentes que intervienen. Ese es un ejemplo muy, muy bueno para que lo puedan tener en cuenta. Entonces tendrían que tener el proceso identificado desde que inicia hasta que llegue al cliente final. ¿Listos? Un solo proceso, con un Listo, producto, una sola ruta. listo, profe, muchas gracias. Ok, Mayuri. Con mucho gusto, estoy pendiente cuando requieran colaboración puntual. Juliet, Johanna, David, ¿tienen preguntas? Nidia. ¿Todo claro? Viviana. Patricia, hoy no la Instructor, hemos escuchado. Cuéntame, buenas noches, instructor, nuevamente, Miguel. Miguel, Le cuenta. agradecería, profe, el trabajo es de detalle. Es de detalle, hay muchas El variables trabajo es ahí. de detalle. El trabajo es de detalle porque hay que mostrar ruta, frecuencias, volumen sobre un producto y una destinación específica, ¿no? No me vayan a hacer una miscelánea que aquí es todo, no. Escojan una ruta, un tipo de producto y qué es lo que piensan mejorar en esa distribución, en ese proceso de distribución. Muy Bueno, concreto. sí, en cuanto a eso, sí, cualquier ayuda que usted nos pueda brindar, algún material, profe, para tener más ideas. Claro, por ejemplo, ¿en qué producto has pensado? Dentro de lo que la empresa que está llevando el proceso formativo tienes identificado. Nosotros manejamos accesorios deportivos, Eso, todo lo que entonces tiene que ver diga, con deporte. por ejemplo, usted dice, vamos a manejar los productos que tienen no sé, ¿cómo se dice? Biciturismo no sé, turismo de montaña o bicicletas de competencia o en general, surtido de bicicletas a almacenes deportivos. Escojan un tipo de servicio dentro de esa área o prendas deportivas y háganle esa trazabilidad. Si es que está diferenciado el producto como tal, porque si dicen, no, es que es una miscelánea de productos con la cual se llega a diferentes almacenes, pues escogen un paquete premium, se puede decir, que represente ese corazón de lo que es el negocio de la empresa. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Señor. Ok. Igual la ruta, escogen una ciudad y escogen un tipo de cliente que van a atender. Me imagino que es diferente atender una gran superficie que atender almacenes minoristas, ¿no? O analizan los dos, no hay inconveniente. Ustedes son los que dimensionan cómo lo van a analizar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Hernando, cuéntanos. Profe, es que añadiendo un poco a lo que preguntaba Miguel, Miguel. Ujú. nosotros trabajamos para la misma empresa y es un solo cliente, ¿cierto? Ok, Y ese cliente, perfecto. pues nosotros despachamos a 5 o 6 países hasta el momento. Perdón. Disculpen. Ay, qué pena que se me metió una llamada. 5 o 6 países. Entonces, escojan un país.
país y dentro de ese una frecuencia, digan, vamos a mirar por temporada o si es todo el año, ¿sí? Ustedes escogen para decir, no, es que vamos a analizar toda la distribución del año, pues sería muy complicado, ¿sí? Entonces digan, vamos a ver un país y cuál es como el volumen más clave o crítico que ustedes pueden pensar en plantear unas mejoras, ¿sí? De que digan, mire, aquí hemos encontrado que hay devoluciones porque estamos equivocándonos en rutas o en volumen de referenciación de mercancías o por el contrario no estamos llegando de manera oportuna. ¿Qué piensan y cómo se puede mejorar ahí? ¿Listo? No se compliquen tampoco tanto. Es que a diferencia de pronto de los otros compañeros que están trabajando en empresas que están por fuera de un Un puerto, mercado. no, de un puerto, nosotros estamos dentro del puerto. Ah, ok. O sea, ¿ustedes trabajan todo dentro de patios en grandes contenedores o hay un centro de distribución en puerto? Hay un centro de distribución donde recepcionamos la mercancía en contenedores que vienen de los proveedores de los DPP que vienen de Asia. Gracias. Ah, entonces hagan esa ruta, hagan un ruteo de un tipo de contenedor y cómo hacen desunitarización de carga y unitarización o cross-docking para hacer, no sé, zapatos deportivos, creería yo, ¿sí? Como por ejemplo. Ustedes Ah, miren cómo le hacen la trazabilidad y cómo mejorar en ese proceso, porque ustedes encontraron que hay requerimientos de clientes que no le llega a tiempo, que le llega cruzada las referencias o que no les llegó en la plaza que estaban pidiendo. ¿En qué mejora estarían ustedes cayendo en hacer la recomendación? ok, listo. Puntualmente. ¿Listo? Vale. Ojalá tengan indicadores ciertos. Con eso el empresario sabe, ay, muchachos, estos están sobre la jugada. Vengan a ver, preséntenme y verán que les va muy bien en eso. Ok, listo. Listo, Hernando. Gracias. ¿Quién más? Lidia. Juliet, ¿está clara la tarea? Mayuri. Sí, señor. Profe, con respecto a lo del Waze, ¿hay que tomar capturas o algo de la ruta trazada o algo así? Es la propuesta, que ustedes digan, estamos mirando, por ejemplo, la distribución local de jabones. Entonces, vamos a mejorar en esta ruta que se tiene, vemos que hay demoras porque en ciertas horas picos, aquí hay obras, o hay rutas de colegios o carga y descarga. Entonces, vamos a evaluar unas rutas que van a mejorar los tiempos de entrega. Y básicamente en eso consiste la mejora. Pues tendrá que coincidir con ruteo, seguimiento, alisamiento de carga, condiciones de entrega, porque van a mejorar los tiempos. Si ustedes mejoran tiempos, pues todo tiene que ir con eso, ¿no? Seguramente aumentan los volúmenes, las frecuencias, las rutas, porque están mejorando algún aspecto. Entonces van a empezar a identificar como la mejora en uno de los aspectos jalona mejoras en todos los otros, sí, eslabones de la cadena. Listo. Ok, Mayuri. Juliet o Viviana, cuéntenme, ¿cómo vamos? El trabajo es en grupo, sí, por aquí me pregunta alguien, el trabajo es grupal, sí, el trabajo es en grupo. Pues si alguien viene trabajando individual, lo que pasa es que es mejor que lo hagan en grupo porque el trabajo viene a ser más completo, ¿sí? No es una hojita con vamos a mejorar la ruta de A a B. No, tienen que mirar todos los condicionantes en los diferentes eslabones de la cadena, ¿sí? En almacenamiento, distribución, empaque, carga de transporte, seguimiento al transporte, selección del transporte, ruteo, en qué van a mejorar. Y tiene que ser muy completo. Si no, el empresario dice, no, pero eso es como tan elemental que mejorar el empaque para hacer la distribución de A a B, pues eso como que no implica que haya una adecuada coordinación logística, ¿sí? Coordinación logística implica que ustedes están mejorando los tiempos y la eficiencia de toda la cadena, toda la cadena. Entonces, cojan un producto desde que llega a proveedores, que sea importado, puede ser, o de orden nacional, hasta que el consumidor final dice, está mejorando la condición de la empresa. ¿Listos? ¿Más preguntas? Entonces ya le dije a David que es en grupo. ¿Quién más nos está preguntando? Juliet no tiene preguntas.
Bueno, muchas gracias. Entonces, creo que ya me resta es enviarles el material. Y si hay consultas, con mucho gusto me pueden decir, profe, tal día nos puede atender o concertamos en qué horas y qué día, con mucho gusto para, si quieren ver adelantos o avances de lo que tengan durante esta semana para el proceso. Muchas gracias por la asistencia y la participación. Y vuelvo y repito, les voy a enviar en PDF el material para que le den una revisión. Traten de consultar los materiales en línea que les coloqué ahí en biblioteca. Patricia, te veo, no te escuché hoy. ¿Qué pasó? Julián, no lo he escuchado. Giancarlos, Katie. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Pero una feliz noche a todos. Dios les bendiga, que descansen, que tengan muy buena noche. Gracias, profe. Lo mismo. Buena noche. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Por favor, van saliendo para cerrar la grabación. Les agradezco. Muy formales. Muchas gracias.